Continuamos con Vanessa Espinosa, diseñadora de servicios y consultora de innovación en iFog GmbH. En esta charla, Vanessa abordará el reto de diseñar servicios centrados en los ciudadanos y ciudadanas. Bienvenida, Vanessa, y ustedes participantes, por favor, no olviden hacer sus preguntas a través del chat para que al final la conferencista pueda contestarlas. Hola. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tengo dos pantallas, por eso que es un poco raro, pero ¿me escuchan bien? Te escuchamos bien. Súper. Listo. Entonces voy a empezar. Bueno, sí, como decía Marcela, mi exposición es sobre el diseño de servicios en el sector público y con el sector público alemán, desde mi experiencia. Yo soy diseñadora de servicios y consultora en temas de gobierno abierto y digitalización en IFOC, que es una empresa que trabaja mucho con el Estado, desde ministerios, también municipalidades u organizaciones sin fines de lucro. Y bueno, yo creo firmemente que los problemas que escogemos resolver y cómo los resolvemos dependen muchísimo de las experiencias de vida que tenemos o que hemos tenido, y es por ello que quería compartir un poco también sobre mi background. Yo estudié pintura y esa foto de la izquierda soy yo, disfrazada haciendo una performance sobre el tema del sinhogarismo. Después en la segunda foto, esa soy yo cuando estudié, por ejemplo, diseño gráfico también. Y después de ello pude trabajar en estudios de diseño, organizando, en este caso era una experiencia, el LATFest, un festival de diseño latinoamericano, eh, que sigue hasta el día de hoy. Ese fue como mi primer acercamiento también al diseño de experiencias. Y la tercera foto una de esas personas soy yo, que esto ya es en Alemania. Yo vine a Alemania a estudiar hace 5 años mi maestría en diseño de servicios, y en esa foto se puede ver, es un evento que organizamos junto con amigos bien cercanos sobre temas de innovación social, y junto con gente que eran migrantes, pero también gente de diversas disciplinas, tratamos de resolver temáticas, problemas relacionados a esta temática de la migración. Entonces, como para resumirlo, pasé como de diseñar cosas más tangibles, visuales, audiovisuales, productos, a diseñar interfaces, experiencias también, y a diseñar servicios, procesos y sistemas. Y bueno, de eso se trata la charla de hoy. Es un poco hablar sobre mi experiencia como diseñadora de servicios y también mi experiencia en Alemania. Entonces, como dije, yo llegué a Alemania hace 5 años, y fui muy bien recibida con esta carta de la izquierda, o con una carta parecida a la de la izquierda, en la que se me explicaba mm, todo los trámites que tenía que hacer, etcétera. Y bueno, yo no hablaba alemán para nada, y también estaba sola, ¿no? No conocía a nadie acá. Y lo de la derecha es la oficina de migración de Alemania, a donde me tuve que acercar y tener como mi primer acercamiento con el sector público alemán. Eh, Fue bastante chocante, y por eso, o sea, las personas me hablaron en alemán, obviamente, los formularios estaban en alemán. Alemania, por así decirlo, es un país de inmigrantes. Hay que tomar eso en cuenta también, que el gobierno promociona y motiva que muchos migrantes vengan al país a trabajar o a estudiar. Entonces había este choque que en mi cabeza no se alineaba. O sea, por un lado no me sentía tan bienvenida, pero por otro lado era como, sí, ven a estudiar a Alemania. Y bueno, es por eso que mi motivación viene de eso y de muchas otras frustraciones con el sector público, ¿no? Eh, entonces yo creo que diseñar en el sector público significa diseñar servicios brindados o regulados por el Estado que permitan a todos los ciudadanos y ciudadanas ejercer sus derechos o acceder a beneficios. Y por eso creo que eso es tan importante, ¿no? Y cuando digo derechos,
Me refiero, por ejemplo, acá voy a poner 3 ejemplos que son de mi experiencia laboral y también de mis estudios de maestría. Por ejemplo, me refiero al derecho a vivienda y autorrepresentación. Me refiero al derecho a información accesible para todo tipo de familias y el derecho a una pensión de calidad también, justamente lo que hablaba la panelista anterior. Es muy interesante porque yo voy a entrar justo a hablar más a fondo de un proyecto sobre el sistema de pensión alemán. Bueno, pero primero sobre el primer tema, el tema de vivienda. Este fue un proyecto de tesis en el que mi pregunta así gigante fue como, ¿cuál es la necesidad más básica de un ciudadano sin hogar? Y, y cuando uno se pone a pensar en esa pregunta es como, muy poca gente responde un hogar. No es tan obvio para mucha gente, pero sí lo es en realidad cuando trabajas con gente sin hogar. Trabajé en este proyecto junto con gente sin hogar en diseñar soluciones de vivienda accesible por ellos, con ellos y para ellos. Entonces, lo que ven ahí es como un workshop que trabajé con ellos como para definir un modelo de vivienda. También, como ven ahí en el mapa de la derecha, mi manera de trabajar es siempre sentar en una mesa, por así decirlo, a gente que vive el problema, o sea, expertos por experiencia, a gente que estudia sobre el problema, en este caso, por ejemplo, trabajadores sociales, y a gente que decide sobre el problema. Y ahí viene el tema del servicio público, del servidor público, de los políticos y del Estado. Bueno, eso fue un pequeño resumen sobre mi tesis, pero el segundo tema es cómo podemos mejorar el acceso a información sobre servicios y beneficios útiles para todo tipo de familias. Y cuando uno se pone a pensar en familias, de repente se nos viene a la cabeza algo como esa foto de la derecha, mamá, papá, hijo, hija, etcétera, la familia feliz. Pero cuando nos ponemos a pensar y cuando empezamos a investigar, diseñar para todo tipo de familias significa abrir nuestra mente, abrir nuestra perspectiva sobre que existen diversos tipos de familias. Existen familias con niños con discapacidades, existen familias también no heterosexuales, existen familias que son una mezcla de familias que ya han tenido hijos y otra que también han tenido hijos y se juntan. Existen muchísimos tipos de familia y las barreras que cada tipo de familia presenta son muy diferentes. Por ejemplo, dos padres que quieren tener un niño no van a pasar por las mismas barreras y desafíos que una familia heterosexual, por así decirlo. Y justo este es un tema en el que estoy trabajando ahora, pero no voy a entrar tan a fondo ahora. Y el tercer punto era el seguro de pensiones alemán, que estas 4 cartas, es una sola carta que viene en un sobre, por ejemplo. Esto es lo que la gente identifica con el sistema de pensiones alemán. Para ellos el sistema de pensión alemán se materializa a través de una carta que todos reciben cuando uno empieza a trabajar y empieza a aportar al seguro de pensión, o sea, sin saberlo, ¿no? Este monto se reduce de tu sueldo y empiezas a aportar al sistema de pensiones. Entonces, como digo, uno recibe esta carta y el problema siempre, hay miles de preguntas en la cabeza cuando uno lee esta carta. Y nuestra pregunta básica ahí fue, ¿cómo podemos mejorar el servicio brindado por el seguro de pensiones alemán para que todos los ciudadanos puedan acceder a información relevante y personalizada de manera rápida, independiente y fácil? Que no es lo que pasaba hasta ese momento, ¿no? Bueno, y ahora haciendo un poco un zoom out, saliendo un poquito de estos 3 proyectos, quería como enfocarme en describir cómo es la realidad del sector público.
La realidad del sector público es que el Estado tiene su propio lenguaje. Es un lenguaje burocrático con terminologías bastante difíciles de entender. Y lo digo desde mi perspectiva, pero también desde la perspectiva de muchos, en mi caso, en este caso, muchos alemanes que no entienden las cartas, por ejemplo, que el Estado les manda, ni tampoco las comunicaciones, ya sea vía email, lo que sea. Es muy difícil de entender, incluso para nativos. Después, el tema de las jerarquías y organigramas es un tema fortísimo que, en el que el Estado está acostumbrado a trabajar verticalmente y no transversalmente. ¿Qué pasa con los servicios que son, desde la perspectiva del ciudadano, no hay jerarquías, no hay verticalidades, las cosas pasan transversalmente y es necesario por eso que el sector público trabaje de manera colaborativa, una oficina con la otra, etcétera, porque los problemas de los usuarios se van a resolver solamente de esa manera, ¿no? Otro punto importante es los procesos lineales. Ese es un tema también, un problema del Estado, creo yo, que tienen un plan, tienen un contrato, los proyectos, y es muy difícil cambiar el curso del proceso. Y ahí también hay un choque con el approach del design thinking, ¿no? Y diseño de servicios. Después tienen unas maneras también de trabajar muy arraigadas. No hay, por ejemplo, metodologías colaborativas, tampoco investigación sobre el usuario, etcétera, ¿no? Y lo análogo separado de lo digital. El Estado ha nacido como un servicio análogo en el que usuarios y ciudadanos se tenían que acercar a una oficina para poder llenar un formulario, para entregarlo a la persona correspondiente, esto subía a, digamos, otra oficina, etcétera. Pero ahora con lo digital existe el problema también del Estado de querer simplemente digitalizar ese proceso, así, como está, sin evaluarlo. Y ese también es otra problemática especial del sector público. Y bueno, y la pregunta es, ¿qué pasa si el Estado trabajara diferente? ¿Qué pasa si el Estado trabajara de manera interdisciplinaria? ¿Qué pasa si trabajara usando métodos centrados en el usuario, colaborando transversalmente con otras áreas de manera más visual y con menos reportes de 800 páginas, o trabajara con procesos iterativos y sin miedo al feedback? Y justamente esa es la experiencia que voy a compartir hoy. Eh, yo fui becaria de Tech for Germany. ¿Y qué es Tech for Germany? Dirán ustedes. Tech for Germany es el programa de becas del gobierno alemán, donde expertos en los campos del producto, diseño de productos, diseño de servicios, e ingeniería o desarrollo, trabajan junto con pioneros digitales de los ministerios y con autoridades federales en un proyecto digital específico. El tiempo es solamente 3 meses. Entonces, la foto que ven arriba es como fue el equipo con el que trabajamos y la foto de abajo es una reunión que tuvimos en una de las oficinas del Estado con ellos. Y bueno, para darles un poco de contexto, trabajamos con el sistema de pensión alemán, que se llama Deutsche Rentenversicherung, y como decía, la Deutsche Rentenversicherung, o sea, el sistema de pensión alemán, tiene 80 millones de clientes. Eso significa que 80 millones de clientes reciben una carta como esa de la izquierda y tienen en su cabeza miles de preguntas e incertidumbres sobre qué dice esta carta, me están pidiendo algo, estoy haciendo algo mal, no me va a quedar sin una pensión al final, etcétera. Todas estas incertidumbres son respondidas cada día. eh, Cada día hay 10.000 asesoramientos con preguntas personales como estas. Y el contexto del proyecto también se dio en pandemia. Entonces, la idea del proyecto era mejorar un sistema de videollamadas, de consultorías de videollamadas entre ciudadanos y consultores del servicio de pensiones, en el que se pudiera tener este intercambio personal e individual, pero
bueno, evaluarlo y a la vez crear una otra alternativa de videollamada que sea más ad hoc, o sea, inmediata, para problemas más urgentes. En este caso, en el piloto solo se trabajó con videollamadas que se tenían que agendar con bastante tiempo de anticipación. Y bueno, para ello usamos Design Thinking como proceso. En el equipo éramos 4, 2 diseñadoras y un Product Designer y un desarrollador. Pasamos por las 4 fases, desde descubrir cuál era el estado actual el status quo del proyecto, como era ahora. También definir cuáles eran estas problemáticas más importantes del proyecto como era en ese momento y también los riesgos o las oportunidades al expandirlo hacia un sistema de videollamadas más directo, o sea, sin pasar por el agendado de la reunión. Después pasamos a la segunda parte del diamante, donde empezamos a diseñar eh, prototipos y testearlos junto con usuarios y con también consultores. Entonces, les voy a mostrar rápidamente cómo estas 4 fases. En la fase del descubrimiento se ven un montón de post-its, pero en realidad fueron bastantes videollamadas con usuarios finales, con gente que aportaba su dinero cada mes al sistema de pensiones y también eh, hicimos entrevistas también con los consultores. Entonces, para tener estas dos perspectivas de la persona que viene con sus dudas y de la persona que responde todas estas dudas diariamente. Y para ponerlo todo como más organizado, lo que hicimos fue trabajar en un blueprint, que en realidad lo que es una serie de pasos que el usuario toma desde el momento en que tiene un problema hasta, o en este caso, desde el momento que recibe la carta hasta el momento que su duda fue resuelta. Y lo mismo hacemos con la visión del consultor, de la persona que lo asesora al ciudadano. Y abajo pueden ver como todos los desafíos en post-its rojos, los desafíos que van apareciendo en cada una de estas fases del usuario. Y bueno, como resumen de esta parte de la investigación, encontramos 3 necesidades básicas del usuario. La necesidad de transparencia y de confiar en este sistema de pensión. Eh, no era el caso de muchos usuarios, no sentían que sentían como miedo, sentían inseguridad, etcétera, y no sentían esa transparencia. Y el segundo punto es la seguridad, justamente. Esto tiene como dos explicaciones. Uno es que la gente decía, tengo miedo voy a traducir lo que dice ahí, o sea, quiero estar seguro de que no me pierdo información súper importante que está en la comunicación. Y todos sentían eso, todos sentían esa inseguridad de decir, ok, entendí la carta al 100% y ahora solamente tengo que mandar este formulario, bla, 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 a tal oficina. Muchas cosas pasan aquí también por correo postal, por temas de seguridad, de data. Así que bueno, ese es un tema. Y el tercer tema, la tercera necesidad es el sentirse apoyado. Eh, Mucha gente prefería siempre resolver su problema de manera independiente, ellos solos, entendiendo cómo funciona el sistema, etcétera. Pero a la vez querían tener ese backup de, ok, si necesito llamar a un consultor, quiero saber que alguien está ahí para apoyarme. Pero ese sería como el plan B. Entonces, estas fueron las necesidades mm, bien a fondo del sistema. En 3 meses, no es que pudiéramos solucionar todo esto, pero estos fueron como puntos clave que tomamos para el desarrollo de nuestras soluciones después. Entonces, los desafíos, para resumirlo,
Número uno, los asegurados no saben qué canal es el adecuado para cada preocupación. Ese fue el primer desafío. Y el segundo, para los asegurados y los consejeros, las citas de asesoramiento por videollamada son buenas, pero no son lo suficientemente flexibles. Y bueno, junto con el cliente, escogimos estos desafíos a trabajar y realizamos talleres de co-creación con ellos en los que también ellos pudieran empatizar con todo lo que nosotros habíamos investigado, con lo que los usuarios habían dicho y las problemáticas identificadas. También desarrollamos ahí mismo sketches, dibujos sobre cómo se podría solucionar esos dos desafíos que escogimos. Y ese fue el punto de partida en realidad para nosotros como equipo interno eh, para hacer un design sprint. El primer design sprint en el que hicimos también sketches basados en los que ya el cliente había hecho como de primera mano. Y una vez que tuvimos los dibujos, hicimos un segundo paso de pasarlo a como un storyboard que ven acá abajo a la izquierda. Ese paso fue súper importante como para volver del mundo digital como al mundo análogo, como a la perspectiva del usuario. Cuáles son esos pasos que la persona tenía que tomar. Y bueno, las pantallas, como ven, encajan en ciertos puntos del storyboard, pero no en todos, porque hay otros pasos que pasan análogamente. Y bueno, también trabajamos luego con User Flow, con User Flows donde gracias a ese storytelling también pudimos identificar cuáles son todas las pantallas que se necesitan eh, desarrollar, diseñar y programar. Y esta es una recomendación súper buena. En realidad, el User Flow es súper útil para transmitir al cliente cuáles son todos estos pasos, decisiones que el usuario necesita tomar y cuáles son de repente dead ends, como donde el usuario se queda sin manera de ir para adelante ni para atrás. Entonces, solucionar esos puntos. Y como el segundo uso de este user flow en realidad es súper útil para comunicarnos con los programadores, las personas que van a implementar este diseño. Entonces es un gran deliverable en verdad. Y bueno, aquí hay algunas pantallas de lo que, del diseño. Entonces tratamos siempre como de pensar en cuáles eran las necesidades básicas que identificamos y siempre comunicar de manera transparente, por ejemplo, cuáles son los canales que el usuario va a usar si es que necesita ayuda en el lado derecho y cuáles son los canales que ellos pueden usar para hacer sus cosas independientemente, por ejemplo, mandar un formulario de manera digital, descargar información, etcétera, cambiar su data personal. Em, el tema de ayuda siempre estuvo como ahí presente a la derecha con las videollamadas o las llamadas o el email. Después, en el tema del booking del servicio, también comunicar claramente cuántos pasos se necesitan para poder tener mi cita. Y, por ejemplo, este también fue un tema clave. Como ven acá hay un montón de checkboxes con bastantes terminologías que nadie entendía. Nadie entendía qué es un content clearing, por ejemplo, declaración de cuenta. Nadie entendía qué era eso, entonces también decidimos incluir una explicación breve de qué es cada uno de estos temas. Y esta era la página de landing page para el video Veratum, para las videollamadas, en las que se daban las dos opciones. La videollamada inmediata, donde se explicaba cuáles son o sea, se decía dos pasos hacia la videollamada. Entonces uno sabía que era inmediato también. Y para hacer un booking de una videollamada, también en el lado derecho, se explicaba también, se ponía en una línea, siguiente cita para videollamada en 10 días, por ejemplo. Entonces, ese era un tema también súper importante para los usuarios, saber, ok, si tengo un problema súper urgente, necesito resolverlo ahora, me voy por el lado izquierdo, y si en verdad no es tan urgente, bueno, lo puedo hablar en 10 días todavía, no hay ningún problema.
Y bueno, esto es un pantallazo también de lo que fue los testeos de los diseños con usuarios finales. La persona que ven al lado derecho inferior es el cliente, que también les recomiendo mucho invitar a la persona siempre al cliente a testeos con usuarios porque es increíble como cuando el cliente escucha de primera mano lo que el usuario dice, toda su mente se abre y no hay ningún pero que valga. O sea, si el diseñador toma una decisión es basada en lo que el usuario dijo y ya no necesita uno estar como teléfono malogrado comentando al cliente, ok, el cliente dijo esto, sino que está percibido de primera mano. Súper, es un consejo que daría. Bueno, el proyecto en cifras, hicimos 7 entrevistas con usuarios del servicio de renta, 8 entrevistas con consultores. Hicimos un shadowing también, es decir, pasar un día entero con un consultor como para ver cómo resolvía problemáticas, para ver bueno, también qué problemas tenía, cómo la gente reaccionaba a la consultoría, etcétera. Hicimos 14 testings también después con los prototipos, con usuarios finales y 2 tests con consultores. Y el prototipo tuvo 9 iteraciones. Eso es un poco acerca del proyecto y como para empaquetar todo, para cerrar, yo creo que hay 4 peculiaridades de diseñar con el sector público. La primera es el impacto y la urgencia que los servicios en el sector público tienen y lo que también uno tiene que pensar cuando diseña en el sector público es que el impacto del diseño que haces es para toda la población en muchos casos y la urgencia que el usuario tiene también. El usuario a veces, o sea, el ciudadano se acerca a- al Estado mayormente porque necesita resolver algo, no porque quiera. Em, el segundo punto es la transparencia y la claridad para fomentar autonomía. Em, como lo mostré en el ejemplo anterior, transparencia en la manera como comunicamos, usar palabras fáciles de entender y que todo el mundo pueda entender, también para fomentar autonomía en el usuario. El punto 3 es un poco el potencial que tiene ahora, hoy en día, el diseñar en el sector público y que quizás no era el caso anteriormente, pero está muy en boga actualmente trabajar mucho con participación ciudadana. Y eso es justamente en lo que yo trabajo también. Participación ciudadana, co-creación, trabajo interdisciplinario y sobre todo con estos niveles que mostré en el primer caso, o sea, la gente que vive el problema, la gente que estudia sobre el problema y la gente que decide sobre el problema. Creo que esa es un gran chance de diseñar servicios en el sector público. Y el punto 4 es la inclusión y el empoderamiento de minorías. También es básico y es un punto clave cuando diseñamos servicios en el Estado. Y ahí pongo entre paréntesis, por ejemplo, usable versus útil, porque es diferente hablar de accesibilidad a hablar de inclusividad. Cuando hablamos de accesibilidad, significa hacer que una website, que un servicio físico, digamos, también sea usable, que alguien pueda acceder a ese servicio. Es importante. Pero que algo sea diseñado teniendo en cuenta temas de inclusividad va mucho más allá de eso y involucra mucho em, pensar en el usuario como parte de todo el proceso, o sea, involucrar al usuario o a las minorías, en este caso, que van a usar ese servicio, en todo el proceso, o sea, hacer la research con ellos también, diseñar o co-crear con ellos, testear con ellos, etcétera. Y cuando hablamos, por ejemplo, de una website, em, hacer la website inclusiva, por ejemplo, en el caso que estoy trabajando ahora con familias diversas, significa no crear como filtros que conviertan a estas minorías en un gueto, no poner un filtro que diga
inclusivo y abajo poner como familias con discapacidades auditivas, familias con discapacidades visuales, etcétera, etcétera, sino pensar en cuál es la mejor manera de diseñar estas websites. Y bueno, al hablar de servicios públicos, muchas veces se trata de servicios como que uno ni siquiera elige usar, pero que tiene que usar. Y es por eso que los servicios del Estado deben funcionar para todos y todas. Y esta es mi última slide, con aprendizajes sobre diseñar en sector público. Y estos aprendizajes son para todos los que quieran empezar a diseñar en el sector público. Por ejemplo, tengo 5 aprendizajes. El primero es piensa en el cliente como parte de tu equipo y hazlo experimentar el proceso. Desafía sus solicitudes, pregunta por qué, cuál es la meta de esto, qué va a cambiar si es que hacemos eso como tú quieres, qué se podría cambiar de repente, cuáles son los not, como los musts, cuáles son los nice to have, etcétera. Co-crear con el cliente también. eh, Hacerlo parte de tu equipo. Número 2, sin user research no hay enfoque centrado en el usuario. Y esto pasa muchísimo en el Estado. Todos vienen con todos quieren diseñar de manera más user-friendly, pero nadie quiere invertir en user research. Y entonces, y me ha pasado muchísimo que uno tiene que defender la necesidad de la investigación como parte del proceso. El cliente normalmente siempre quiere pasar ya hay que pasar directamente a hacer algo, pero no a investigar cuál es el problema. Y es igual de importante o mucho más importante primero identificar el problema antes de empezar a, a- a tratar de solucionarlo, ¿no? Número 3, forma un equipo de aliados con otras áreas del Estado que sean relevantes para el servicio ofrecido. Y eso lo tienes que hacer junto con tu cliente. Tienes que empezar a decirle, ¿y por qué no llamamos, por ejemplo, al área de programación? ¿Y por qué no llamamos a la oficina del Ministerio de Cultura de otra municipalidad, que también es relevante, por ejemplo, en el User Journey? Y normalmente el cliente lo toma bien y es como, ah, sí, ¿no? Y en verdad al final se forma un equipo también mucho más grande y se puede resolver el problema del usuario de una mucho mejor manera. Número 4, comparte tus ideas en prototipos, tómalos como punto de partida para conversaciones con el cliente. Yo, para mí el cliente es parte de mi equipo y yo comparto siempre con el cliente lo que voy avanzando, lo que creo, o sea, bajo mis ideas y las comparto con el cliente para escuchar críticas, para escuchar ideas, para escuchar también halagos, etcétera. Y defiende ideas basadas en lo recolectado durante la investigación, o sea, basados en la eh, data de la website, digamos, en este caso, si es digital, si es análogo, también existe data, en user interviews, en las referencias que has recolectado, etcétera. Y bueno, eso sería todo y muchas gracias por escucharme. Estoy, bueno, feliz de responder sus preguntas. Ay, espera, no te escucho. ¿Ya me escuchas? Ahora sí, sí. Listo. Muchas gracias, Vanessa, por tu conferencia, por tu intervención. Tenemos algunas preguntas antes de darle cierre a tu conferencia. Entonces, la primera es, ¿consideras que a través del diseño de servicios se puede modificar la percepción del sector público como algo aburrido, rígido, estático e impersonal? Yo creo que de todas maneras sí. Cuando un servicio está muy bien diseñado, el Ujú. usuario lo percibe y vas a tener 80.000 usuarios usando tu servicio, en este caso, por ejemplo, eh, en el caso del sistema de pensiones. Yo creo que sí, o sea, por ejemplo, un comentario que recibimos en una de las entrevistas finales cuando mostramos el último prototipo fue un usuario diciendo, si esto estuviera online el lunes, yo créeme que lo uso el lunes mismo. Entonces yo creo que obviamente se puede cambiar desde el lado del usuario la perspectiva, pero también con el cliente, trabajando con los ministerios y con las municipalidades,
también les cambia el mindset y les cambia el chip cuando uno trabaja junto con ellos. No como proveedor de servicio, que yo lo hago por ti, sino cuando los involucras en el proceso. Y sí, también fue algo que Bueno, recibimos como feedback al final del proceso del cliente. muy importante Listo. entonces. Y nuestra segunda pregunta es, ¿cómo hacer explícita la necesidad de rediseñar los servicios del sector público y qué estrategias usar para aproximarse a las entidades gubernamentales y estatales? Uf, ¿me la puedes dividir en dos? ¿Cómo era la primera? La primera es entonces, ¿cómo hacer explícita la necesidad de rediseñar ciertos servicios del sector público? Ujú. ¿Hacer explícita para quién? O sea, ¿para el sector público sería? Y digamos, desde el diseño, cómo hacer, desde el diseño de servicios, cómo hacer evidente esa necesidad, tanto para el sector en sí Ujú. como para quienes la usan y así generar ese cambio. Yo creo que las personas que usan el servicio son los que tienen que hacer evidente esa necesidad, pero obviamente cuando hay un diseñador de servicios involucrado, es tarea del diseñador de servicios hacer evidente también esa necesidad. Y no desde lo que un diseñador de servicios se puede inventar, sino desde la investigación, el user research, la data, donde hay, por ejemplo, hay problemas en determinado servicio. En el sistema de pensiones, por ejemplo, había mucha gente que llamaba por teléfono desde, digamos, mayormente de 40 a 60 años, las personas que llamaban por teléfono, y habían otros que accedían a este servicio de videollamadas, que era más de 30 a 40. Entonces ahí también la data te dice qué pasa con la gente que empieza a trabajar desde los 20 a los 30. Eh, Nada, es interesante también analizar data como para ver dónde hay oportunidades ahí del sector público para poder mejorar o ampliar sus servicios, basado en el usuario y en la cultura, etcétera. La segunda Buenísimo. pregunta fue, Que va oye, atado a lo que estás hablando precisamente en estos ya, momentos, las estrategias que se deben utilizar para lograr ese cambio. ¿Qué tipo de súper. estrategia se puede utilizar desde los diferentes participantes involucrados en el uso y diseño de esos servicios? Mm, Todas las metodologías de diseño que uno usa, o sea, desde el user research con interviews, con surveys, por ejemplo, online, em, tratar también de pensar en los usuarios extremos, cuál es el típico usuario, cuál es el usuario que odia nuestro servicio, ese es el más importante en realidad. Con ese tienes que hablar, porque esa persona te va a dar los insights más importantes de por qué tu servicio no funciona, para él o para ella. Ya, eso, y también involucrar al cliente durante todo el proceso. Y bueno, como última línea, o sea, cada vez más, cada vez hay más diseñadores invitados a jugar el juego del sector público, lo pongo así, pero en realidad está avanzando lentamente, y en verdad estoy feliz de poder trabajar yo en esto también, estos temas tan importantes, pero no es tan habitual que hayan diseñadores de servicios, por ejemplo, en el sector público. Alemania está mejorando, o sea, en Alemania me refiero. En Alemania, el diseño de servicios recién está empezando a ser parte del sector público. Ya, Listo, María Camila. Perdóname, Vanessa. muchas gracias. Vale. Agradecemos mucho tu participación y queremos también aprovechar esta oportunidad para agradecer nuevamente a Globania Áptica, partners de la realización del Congreso.